¿Qué te parecería tener un trabajo en el que ganarías $1 millón anuales? La mayoría no dudaría en tomarlo, aunque algunos alegarían que quizás el trabajo sería demasiado complicado. Ahora bien, ¿qué tal si se trata de cuidar niños? Sí, literalmente, hay una familia que ofrece $1 millón anuales a quien se atreva a ser la niñera de sus niños. Lo más curioso es que no hay nadie que quiera ese empleo. ¿Y quieres saber por qué? Bueno, prepárate. Las últimas 6 niñeras desaparecieron. El problema como tal no son los niños. De hecho, se trata de una familia muy amigable. El problema viene de décadas, siglos atrás. En el año 1820, en Escocia, se estaba pasando por una de las etapas más sangrientas de la historia de esta región, la Guerra Radical. Fue un terrible conflicto que involucró a la clase obrera y a la oligarquía de la época. En este conflicto, la mayor parte de los trabajadores se rebeló en contra de las familias que los empleaban, puesto que exigían unas mejores condiciones de trabajo y una vida más digna. Hubo entonces mucho derramamiento de sangre. Familias enteras fueron asesinadas sin mostrar piedad alguna. Toda Gran Bretaña estaba sumida en un caos sin ley. Una familia rica vivía en una casa en cierta zona de Escocia. El padre, viendo que había una cacería de brujas y tratando de ser previsivo, fortificó su hogar con toda su familia dentro. Pero los llamados rebeldes, los insurgentes, eran demasiados y una puerta y ventanas bloqueadas con tablas no era ningún obstáculo para ellos. Solo fue cuestión de tiempo para que tiraran la puerta y entraran en la casa. La familia se había refugiado, junto con los empleados que se mantenían fieles, en una de las habitaciones del nivel superior, utilizando muebles para impedir la entrada de los rebeldes. Todo estaba perdido. Lo que sucedió a continuación fue uno de los hechos más grotescos de toda la historia de Escocia. Nadie sabe con exactitud si fue causado por el estrés de la situación, si era la única salida medianamente piadosa, o si fue obra de algo mucho más maligno y oscuro, algo fuera del mundo físico. El padre envenenó a los empleados que se refugiaban con ellos. Ahorcó hasta la muerte a sus 3 hijos, que no llegaban ni a los 10 años de edad. Después fue por su esposa, que estaba en shock en una esquina de la habitación. A ella la asesinó de un fuerte golpe en la cabeza con la culata de su pistola, regando sus sesos por la pared. Finalmente, el padre afincó el cañón de la pistola en su sien y aló el gatillo. Cuando los rebeldes consiguieron entrar, se encontraron con esta terrible escena. Hay quien dice que tal fue el horror que sus ansias de sangre se apagaron y que prefirieron alejarse lo máximo posible de ahí, por lo que los cuerpos permanecieron varios días sin ser enterrados, descomponiéndose. Finalmente, la casa fue abandonada por muchos años, o al menos parcialmente. Aquellos que vivían relativamente cerca de la propiedad comenzaron a ver una actividad extraña de personas misteriosas dentro de la casa. Mantos y capuchas negras, cantos inentendibles, gritos. Todo indicaba que la casa se estaba utilizando como sede para ritos satánicos de todo tipo. Nunca se hizo nada al respecto, quizás porque las autoridades tenían tanto miedo que preferían simplemente dejarlo pasar e ignorarlo. De vez en cuando alguien lograba entrar, regresaba casi enseguida, dominado por el pánico, contando que se podían escuchar risas macabras, gritos agonizantes, pasos, susurros e incluso que se podían ver cadáveres fantasmales regados por el suelo de toda la construcción. Estos relatos terminaron de ahuyentar a los pocos con el suficiente coraje como para adentrarse dentro de la casa. Pasaron los años y la masacre fue, poco a poco, olvidada. Todo quedó como un vago rumor de boca a boca y de generación a generación. Hasta el año 2007, cuando una pareja londinense se mudó a esa zona de Escocia y compró la casa donde sucedió la masacre, que entonces era propiedad del Estado. Llevan 13 años viviendo felizmente en ella. Por alguna razón, lo que sea que habite dentro de la casa con ellos parece no querer hacerles daño, pero eso no sucede con los visitantes. 6 años pasaron hasta que tuvieron su primer hijo, y unos cuantos años después necesitaron contratar a una niñera. El trabajo era simple: darle de comer, llevarlo a la escuela y buscarlo de regreso, hacer que cumpliese sus deberes y que se fuese a dormir temprano. El único inconveniente era que la niñera debía quedarse en la casa de lunes a viernes. La primera niñera renunció luego de 2 días sin dar explicaciones. Poco después, se le encontró muerta en su casa y el caso fue catalogado como suicidio. La segunda niñera simplemente desapareció luego de la tercera noche. Jamás se encontró rastro de ella en ningún lado.
el caso sigue catalogado como desaparición. La tercera niñera llamó a los padres llorando a mediados de la primera noche de trabajo. Cuando los padres llegaron, encontraron a la mujer encerrada en la habitación de los niños porque un hombre quería asesinarla. Por supuesto, dejó el trabajo enseguida. Una semana más tarde, fue encontrada en su casa a causa del mal olor que reportaron los vecinos. Se había cortado las venas. La cuarta y la quinta trabajaron una semana, luego renunciaron y desaparecieron sin dejar rastro. La sexta abandonó la labor al tercer día. Más tarde, se volvió completamente loca y fue internada a un psiquiátrico por esquizofrenia. Murió a los pocos meses, pero no se reveló la causa. Desde entonces, todas las personas rechazan el trabajo, y con mucha razón. La familia, cuyos padres deben trabajar y necesitan la niñera a toda costa, han ido subiendo el precio del trabajo hasta la estrambótica cifra del $1.000.000, pero nadie lo acepta aún. Hay expertos que dicen que los entes que habitan la casa no quieren que nadie aparte de la familia se acerque, puesto que se alimentan del amor de los individuos y no quieren que su alimento se contamine. ¿Y tú, aceptarías el trabajo? Espeluznante, ¿cierto? Pero si creías que eso era todo, es porque aún no has visto algunos ataques que se dieron en la vida real por monstruos. En este video te contamos todo al respecto.